Hola amigos, hoy les traigo una historia alucinante. Ariel preguntaba en su post si sabían cuál era el origen de la gente naranja. Bueno, aquí les dejo su punto de vista. Para él no es ficción, pero para la plataforma sí. ¿Qué opinan ustedes? El origen de la gente naranja, vampiros en la guerra de Vietnam, ficción, por Luke Costaglio. La nota: esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento. Los personajes, eventos y elementos mencionados no son reales y no están basados en hechos históricos. Cualquier parecido con personas, lugares o eventos reales es pura coincidencia. La guerra de Vietnam ha sido recordada como uno de los conflictos más complejos y devastadores del siglo XX. A menudo, se atribuyen las dificultades de las tropas estadounidenses a las tácticas de guerrilla empleadas por el Vietcong, así como a la creciente falta de apoyo en el frente interno de Estados Unidos. Pero en este relato de ficción, exploramos una dimensión completamente diferente del conflicto, uno que nunca ha sido mencionado en los libros de historia: la presencia de vampiros en las selvas vietnamitas. Desde el principio, la guerra en Vietnam presentó desafíos completamente nuevos para las fuerzas estadounidenses. El ejército estaba preparado para enfrentar a un enemigo en una guerra convencional y mecanizada, similar a la que habían librado en Europa. Pero en la densa selva de Vietnam, con su impenetrable vegetación y su clima sofocante, los soldados estadounidenses se encontraron librando una guerra que no comprendían del todo. En este relato ficticio, se imagina que los marines de los Estados Unidos, al aventurarse en las montañas y las selvas profundas, comenzaron a escuchar rumores inquietantes de las tribus locales. En particular, los Montagnard, una de las tribus indígenas más aisladas de la región, advirtieron a los marines sobre la presencia de Ma, seres fantasmales que habitaban en lo más profundo de la jungla. Según las leyendas de la tribu, estos seres no eran simples fantasmas, sino cadáveres reanimados que se alimentaban de la sangre de los vivos y devoraban los órganos de aquellos que se cruzaban en su camino. Los Montagnard, profundamente supersticiosos en esta historia, evitaban ciertas áreas de la selva, afirmando que eran el hogar de estas criaturas sedientas de sangre. Al principio, los comandantes estadounidenses desestimaron estas historias como supersticiones locales, propias de una región aislada y de un pueblo con creencias tradicionales. Sin embargo, en el marco de esta narrativa ficticia, comenzaron a surgir reportes alarmantes desde 1965. Las patrullas estadounidenses que se adentraban en las selvas más profundas empezaron a tener encuentros extraños. Los soldados afirmaban ver figuras borrosas que se movían entre los árboles, con ojos negros y brillantes colmillos que reflejaban la luz de la luna. Lo que en un principio parecían ser alucinaciones provocadas por el estrés del combate, pronto se convirtió en un misterio cuando varios soldados comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. La historia se vuelve aún más oscura cuando, en un episodio inventado de este relato, un pequeño grupo de soldados estadounidenses se encontró con una de estas criaturas y, a pesar de dispararle repetidamente, el ser parecía no verse afectado por las balas. Solo mediante el uso de fuego pudieron rescatar a uno de sus compañeros de las garras de lo que describieron como un vampiro. En esta versión ficticia de los hechos, el alto mando militar estadounidense comenzó a preocuparse por estos reportes, pero mantenían el escepticismo. Sin embargo, con el aumento de encuentros y la creciente cantidad de tropas desaparecidas, los rumores de vampiros empezaron a extenderse por los campamentos, afectando gravemente la moral de los soldados. En un esfuerzo por calmar el pánico y encontrar una solución a esta amenaza, en esta historia imaginada, varios agentes de una supuesta organización secreta conocida como la FVZA, Federal Vampire Zombie Agency, fueron enviados a Vietnam en el otoño de 1966. Estos agentes, al ser transportados en helicóptero a un pequeño pueblo ficticio llamado So Nao, descubrieron algo inquietante. La jungla en esta región era tan densa y frondosa que apenas permitía que la luz solar penetrara hasta el suelo. Esto, según los agentes en este relato, permitía que los vampiros, que normalmente serían vulnerables a la luz solar, pudieran moverse y cazar durante el día. En este escenario ficticio, el descubrimiento llevó a los agentes a presentar un informe al presidente Lyndon B. Johnson, en el que recomendaban una estrategia radical para combatir a estos vampiros de la selva: eliminar la jungla misma. Y así, en esta narrativa alternativa, comenzó la llamada guerra herbicida en Vietnam, que llevó al uso del infame agente naranja. En lugar de ser utilizado únicamente como un defoliante para eliminar el escondite del Vietcong, en este relato de ficción se sugiere que su verdadero propósito también incluía exponer a los vampiros a la luz solar directa, debilitándolos y permitiendo que las tropas estadounidenses los exterminaran con lanzallamas. A lo largo de esta historia ficticia, los marines continúan enfrentándose a la amenaza de los vampiros en algunas de las aldeas más remotas.
En varias operaciones, las tropas utilizaron tácticas combinadas de fuego y defoliación para acabar con estas criaturas. Sin embargo, a pesar de algunos éxitos, el miedo a las desapariciones y los encuentros sobrenaturales nunca fue completamente erradicado. En 1968, en esta narrativa imaginada, el cuerpo de marines decidió abandonar el programa Corps, regresando a una política más convencional. Las selvas de Vietnam, a pesar de los intentos por erradicar tanto a los vampiros como al Vietcong, permanecieron peligrosas, y muchos soldados y aliados locales se rehusaron a aventurarse en las profundidades de la jungla. En esta obra de ficción, el legado de la guerra de Vietnam se transforma en algo mucho más oscuro, donde la lucha no fue solo contra el Vietcong, sino también contra fuerzas sobrenaturales que la humanidad nunca debió enfrentar. Descargo de responsabilidad, esta historia es puramente ficticia y no tiene ninguna base en eventos reales. La narrativa y los personajes mencionados son creaciones de la imaginación del autor. La guerra de Vietnam y el uso de agente naranja fueron tragedias reales con consecuencias devastadoras. Esta obra busca ofrecer una perspectiva de entretenimiento y no pretende trivializar los verdaderos horrores de la guerra.